últimamente he estado meditando en esta, que me siento un poco como IBCC desde que yo he llegado, desde que yo llegué, casi, pues que en enero será 3 años, si puedes creer eso. Yo creo que es en un sentido hemos pasado a otra etapa del ministerio como una iglesia. ¿Pero en qué sentido? Yo creo que ahora yo creo que tenemos tres grupos distintos dentro de la iglesia, 3 grupos distintos que asisten IBCC. En el principio realmente había un tipo de persona, éramos pocos y todas las personas eran muy entusiasmadas y animados y los que llegaron a los cultos estaban como, uy, que no puedo creer, es la primera vez en una iglesia de sana doctrina. Para muchos de ellos nunca habían asistido a una iglesia de sana doctrina en su vida, seguramente no habían crecido en una iglesia de sana doctrina, entonces donde la palabra está fielmente enseñado. Y entonces, ¿este grupo tenía tanta hambre, estaban ahí todos listos, enseñables, querían aprender, querían desaprender lo que habían o desintoxicarse de lo que aprendieron y aprender todo de nuevo. Estaban agradecidos, atentos en todo. Y ese es el grupo que siempre oro que el Señor traiga a IBCC. Esas son las personas que yo quiero aquí. Y semanalmente yo oro que el Señor va a traer gente. No, mira, para que ustedes sepan, esta iglesia ya es como 4 veces más grande que Santi y yo pensábamos que iba a ser. Entonces, nosotros no necesitamos más gente. Pero yo siempre estoy orando, Señor, yo no necesito más personas, pero yo lo que quiero son personas que tienen hambre para la palabra, que aman al Señor. Tus ovejas que realmente están muriendo de hambre allá en Cali, esas son las personas que yo quiero que estén acá, aprendiendo, creciendo, para que podamos hacer un impacto en Cali y Colombia. Que quieren aprender y crecer, que aman a Dios, la iglesia, son humildes, enseñables y tienen un corazón listo para servir el cuerpo de Cristo. Yo frecuentemente oro que Dios rescatara gente de las iglesias malas, las iglesias de falsa doctrina. Yo vivo justo al lado de Misión Paz y cada domingo cuando pasamos a Misión Paz estamos orando, Señor, ayuda a las personas, salva gente de allí, rescata gente de esa iglesia falsa, que puedes ayudar cada domingo, puedes traerlos para que se desilusione con las mentiras allá. Y sabes que muchos de ustedes son respuestas a esa petición de oración. Y quizás algunos de ustedes que están visitando por la primera vez son la respuesta de mi oración hoy, yo no sé. Pero la verdad, ese grupo yo regocijo en ese grupo. Yo amo este grupo de personas que llegan así. Y mi corazón está lleno con contentamiento y afecto hacia este grupo. Pero con el tiempo, con más y más personas, una cosa interesante ha comenzado a pasar. Aunque todavía recibimos muchas personas nuevas que están en ese primer grupo. Ahora yo creo que hay 2 otros tipos de personas que se pueden encontrar en IBCC. El primero es un incrédulo que está atraído a las cosas del evangelio y ve algunas cosas atractivas de Cristo y entonces dicen que bueno, pues yo no sé exactamente qué está pasando aquí, pero están en la valla, tienen preguntas, dudas, pero siguen no convencidos y no convertidos. Son incrédulos. Aunque ellos pueden decir, pero yo estoy abierto de lo que estoy escuchando. Hay otro grupo que está aquí en IBCC que intelectualmente están totalmente convencidos. Están totalmente convencidos del evangelio. No tienen nada contra Jesús, no tienen nada contra la iglesia, la enseñanza. De hecho, ellos están pensando que no, pues la verdad las enseñanzas me fascinan, son interesantes, me estimula. Es algo que no he escuchado antes. No son hostiles a la fe, ni son resistentes. Ellos creen en los hechos del evangelio, que somos pecadores, que Jesús es Dios, que Él murió por nuestros pecados y la resurrección. Son demasiado cómodos asistiendo cada domingo aquí a IBCC, marcando su casilla de la iglesia. En verdad, para algunos de ustedes, la misa católica se ha reemplazado con la misa protestante. Que no, pues yo voy todos los domingos,
pues no escucho tanto. Ellos llegan tarde, a veces en la mitad del sermón, aquí llegan. Y mientras están aquí, duermen o juegan en sus teléfonos. Sí, los vemos, sabemos quiénes son. Y algunos de ustedes eso es lo que hacen, duermen aquí, vienen para dormir, vienen para jugar en su teléfono, no entiendo para nada. Y solamente están contando los minutos hasta que termine el sermón. Y probablemente están saliendo durante la última canción para adelantarse la multitud y para comer más temprano. Y quizás ustedes son los hijos o los adolescentes que están aquí. La única razón aquí que están aquí es porque tus padres te llevan. No quieren estar aquí para nada, entonces ignoran todo lo que está diciendo. Pero aunque tú dices que no, pues yo no estoy en contra de lo que está siendo predicado, solo que a mí me importa la verdad. Siendo intelectualmente convencido, inclusive asistiendo regularmente, no son comprometidos espiritualmente a Cristo y realmente no han puesto su fe en Cristo Jesús. Ellos tienen un pie en el mundo y otro pie en la iglesia y no están dispuestos a someterse al señorío del Señor en cada área de su vida. Inclusive pueden decir que son cristianos, pero observen sus vidas. Y realmente es imposible distinguir a esa persona de alguien en el mundo el lunes a sábado. El lunes a sábado es que pues esa persona es creyente. Ese es el tipo de persona que son creyentes en nombre nada más. Ellos viven en unión libres. Ellos divorcian de una manera no bíblica. Ellos están gobernados por temores, ansiedades y tristeza y preocupación. No perdonan a los demás. Son adictos a pornografía. Adicto es una palabra psicológica que a mí no me gusta. Entonces están esclavizados, que si queremos hablar bíblicamente, son esclavizados a las drogas o otras cosas. Están fornicando. Y ellos hacen todos esos pecados. ¿Por qué? Porque intelectualmente la información está. En su corazón nada ha tocado su corazón todavía. Son inconversos. Son indecisos, indiferentes e inconversos. Y quiero decirles algo. Estos últimos dos grupos aquí son en el mayor peligro aquí en IBCC. Son en el mayor peligro aquí en IBCC. Esas personas tienen que estar advertidos porque están jugando un juego muy peligroso por tu alma. Y realmente en el libro de Hebreos, ¿dónde vamos a estar en esta mañana? Vamos a estar en Hebreos 2. En el libro de Hebreos, el autor, que no conocemos quién era, del libro de Hebreos, es a esos dos grupos, o a una iglesia local que está dirigiendo su sermón. Es una carta, pero realmente es un sermón. Y en la iglesia que está escribiendo, hay esos mismos tres grupos de personas. Y ustedes quizás saben que a los últimos dos grupos en particular, él ha escrito el libro con 5 pasajes de advertencia. A veces quizás ustedes han leído esos pasajes de advertencia en el libro de Hebreos y dicen que ¿qué significa eso? Pues suena pesado. Y el primero se encuentra en Hebreos 2, 1 a 4, donde estaremos hoy. Y la verdad son los últimos dos grupos que acabo de describir, que yo he sentido en las últimas semanas una carga por esos dos grupos. Una carga en mi corazón. Y yo quiero realmente dirigir el sermón de hoy a esos dos grupos. Claro, hay aplicación también para los cristianos aquí, pero para esos dos grupos en particular yo quiero hablar. Y si yo podría poner un nombre en mi sermón en solo una palabra, la palabra sería despierten. Despierten. Yo quiero advertirles, exhortarles a prestar atención y volver al Evangelio. Y yo quiero darles buenas noticias hoy, explicando que ya no es demasiado tarde despertarse y creer y arrepentirse y volver a Cristo, quien es superior a todas las otras opciones. Y vamos a hacer voy a dar 3 razones para despertar y poner tu fe en Cristo. 3 razones. Número 1, porque Cristo es digno. Porque Cristo es digno. Número 2, por la certeza del juicio. Y número 3,
por la certeza del mensaje del Evangelio. Vamos a leer comenzando en Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos el Espíritu Santo según su propia voluntad. Primero, vamos a ver que tenemos que despertar y prestar atención al Evangelio porque Cristo es digno. Ese es el primer parte, dice, por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. La palabra, pero dicen que, pues, ¿dónde está Cristo en ese versículo? ¿Cómo es que vamos a aprender que Cristo es digno solamente por lo que acabas de leer? Porque eso no tiene nada que ver con Cristo, pero no, sí tiene mucho que ver por la palabra, porque el versículo comienza con la frase por tanto, y por tanto de una vez nos lleva al pasaje anterior, en este caso el primer capítulo. Para entender nuestro pasaje de hoy tenemos que hablar un poco del contexto, el contexto del libro y el contexto de donde encontramos lo que estamos hablando. Hebreos fue escrito a una iglesia local que tenía muchos cristianos judíos y realmente esos cristianos estaban siendo perseguidos y ellos comenzaron a pensar una cosa peligrosa. Pues que la verdad eso me cuesta mucho lo que está pasando en ese momento. Yo creo porque cuando éramos judíos, en el sistema del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, realmente no sufrimos nada así. Quizás ustedes están tentados a pensar así en tus propias vidas, no el Antiguo Testamento, ese sistema de reglas y leyes y todo, pero quizás ustedes están pensando, pues que la verdad ser un cristiano es duro. Entonces, pues mejor dicho, sería más fácil volver al sistema de catolicismo o del mundo, porque antes cuando yo era pues católico en nombre no sé qué, nadie de mi familia estaba enojado conmigo, yo no tuve conflictos. Entonces ahora que soy cristiano, a veces se puso complicado. ¿Sabes qué? Quizás voy a como dejar de lado un poco de esto para como evitar problemas y evitar conflicto. Ellos habían renunciado mucho siendo cristianos y la perspectiva del mundo y volver a los sistemas mundanos fue tentadora porque pareció más fácil. Otros que no estaban tentados volver, esos eran los cristianos, otros estaban ahí simplemente no dispuestos a comprometerse como habíamos mencionado y quedaron allí en la congregación. Y la verdad yo estaba pensando, ¿cómo explicar eso? Que quedaron allí. Es que algunos de ustedes están aquí todos los domingos. ¿Y qué puedo decir de ustedes? Pues están allí. ¿Qué hacen? Nada. ¿Qué contribuyen? Nada. Pero están por allí. Son realmente como un bálano que se pega a un barco. Y donde el barco va, el bálano va. El bálano no hace nada. Realmente es como una piedra pegada al barco. Bálano, esa es la palabra, ¿no? Es como esa cosa que pega no sé qué, eso es lo que dice el diccionario, yo lo tengo aquí. Me ocurrió esa palabra ahí como ese pescado que es como chupa por el lado de un tiburón. No recuerdo la palabra. Eso, ustedes ya saben. Entonces, ¿qué hace ese pescado? Pues chupa ahí como un parásito y disfruta muchas cosas y no hace nada. Una pulga, una garrapata, está allí en el perro, no hace absolutamente nada, solo chupa aire, o en este caso sangre. Pero hay algunos de ustedes que están allí, respirando aire y llenando un asiento y nada más. La verdad yo no sé por qué están acá.
porque no disfrutan, no quieren participar, no quieren comprometerse, pero están ahí. Ese es el tercer grupo, ese es ese grupo que no están creciendo, no están cambiando. Y la verdad no es que tenían nada en contra de cristianismo, no es que tenían nada en contra de Jesús. La verdad solamente no están seguros que valiera la pena seguir a Cristo, a seguir a Jesús. Y ese autor escribe esta carta mostrándoles la tontería realmente de esas dos opciones que acaba de mencionar. No, es que abandonar a Cristo porque la vida es difícil, o pues quedar ahí. Y el autor está diciendo que no, jamás. No, tú no puedes dejar de lado a Cristo. Tú no puedes quedar ahí normal como un zombie espiritual aquí en EBCC. Eso no es una opción según Dios y según el autor de Hebreos. El punto de este libro de Hebreos es que Cristo es superior a absolutamente todo en el antiguo pacto. Él es mejor que los profetas y ángeles en capítulo 1 y 2. Él es mejor que Moisés, capítulo 3. Él es un mejor reposo, capítulo 4. Él tiene un mejor sacerdocio. Y él es un mejor sacerdote que Aarón y Melquisedec, capítulos 4 a 7. Su ministerio sacerdotal es superior a cualquier cosa en el Antiguo Testamento. Él es el mejor tabernáculo, Él es el mejor sacrificio. Cristo es mejor. Eso es el mensaje de Hebreos. Pero después de explicar en capítulo 1, Cristo es mejor que los ángeles, porque los judíos en este entonces pues estimaron mucho los ángeles. Y él está diciendo que Cristo es mucho mejor a los ángeles. Pero aquí a los dos grupos, su mensaje en capítulo 2, 1 a 4 es no. Ustedes tienen que pensar bien de lo que están considerando. Si ustedes quieren dejar de lado o si ustedes quieren como quedar allí llenando un asiento, considera bien lo que están pensando. Y él les da una exhortación bien fuerte. Dice, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. En vez de buscar un escape, en vez de solamente existir sin vida en medio de la congregación, es necesario, eso es lo que está diciendo, es necesario que debemos prestar atención. Debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído. La palabra para prestar atención, que es una palabra que en otros lugares en la Biblia se traduce, prestar muchísima atención o responder a algo o fijarse o dedicarse completamente a ello. Eso es lo que como se usa en esa palabra en otros lugares. Pero ¿sabes qué? Yo creo que pues tiene mayor sentido si vemos el opuesto de lo que está diciendo. Él dice, tienen que prestar atención. ¿Para qué? Para que no desviemos. Entonces, para saber qué significa prestar atención, por qué es tan importante, tenemos que estudiar la palabra desviemos. No sea que nos desviemos. Y esa palabra es una palabra náutica, que significa desviarse del rumbo. Desviar del rumbo. La idea es que alguien está manejando el barco y solamente quita las manos del timón y deja de activamente manejar el barco. Solamente lo deja flotando ahí. Y cuando alguien solo deja el barco ahí sin dirigirlo, ¿qué pasa al barco? Comienza a flotar y tarde o temprano está perdido en el mar, lejos del puerto. Al solamente flotar, ellos perdieron el puerto de seguridad, en este caso el puerto de la salvación. Y también tiene la idea de un anillo deslizando del dedo. Entonces eso es como, no, es que está ahí, como flotando, pero desviando, perdiendo el puerto. Y ¿sabes qué? Es demasiado fácil ir a la deriva. Piensa en un salmón. El salmón ¿qué hace? Nada contracorriente para llegar a su anidamiento, remontando el río contracorriente. Pero ¿qué pasa si el salmón deja de luchar y nadar? Pues si estás en un corriente fuerte, cuando tú dejas de nadar de una vez, comienzas a perder la batalla.
Así es la vida espiritual. Así es la experiencia humana. Escúchame bien, la única cosa que ustedes tienen que hacer para ir al infierno es absolutamente nada. No tienen que hacer nada. No tienes que intentar ir al infierno. Solamente no tienes que hacer nada. Quedar exactamente igual. Quedar aquí con tu rutina, viviendo tu vida. Y la corriente del pecado, la carne y el diablo asegurarán que tú eres seguro y firme en tu camino hacia el infierno. Si tú quieres ir al infierno, desperdicia todas las oportunidades que tienes para arrepentirse. Pues no es que tienes que estar en contra del mensaje, solamente tienes que dejar que pase. No, ese sermón, qué confrontante. Uy, ¿qué vamos a tener para el almuerzo? ¡Pum! Chao, oportunidad se fue. Es que yo quería hacer tal cosa y no, es que yo sé que necesito organizar mi vida, estar correcto. No, pues mejor estoy ocupado. Tengo tantos proyectos en el trabajo. Y solamente no hacer nada te condena. Porque esa es la corriente de donde nos lleva el pecado. No todos en el infierno van a estar ellos que son activamente opuestos o abiertamente rechazando a Cristo. El infierno estará lleno de personas religiosas que jugaron la iglesia, que realmente nunca entregaron sus vidas a Cristo, eran muy amables, agradables y no tenían ningún lío con cristianidad, no eran hostiles a Jesús abiertamente, pero ¿sabes qué? Solamente flotaron, sin dirección, flotaron sin propósito toda la vida y dejaron que oportunidad tras oportunidad escapara. Pero ¿sabes qué? La paciencia de Dios, el Señor está siendo muy paciente con ustedes. Si usted está aquí vivo, y supongo que sí, porque nadie está corriendo a ti para como llevarte al hospital. Si ustedes están aquí vivos, es porque el Señor en su paciencia está dándoles otra oportunidad. Pero ¿sabes qué? La paciencia del Señor no dura para siempre. Un día va a llegar y el Señor va a decir cuántas oportunidades necesita. Ya no. Y ahí viene el juicio. Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo es el versículo más temeroso para un pastor, porque tenemos una iglesia llena de personas que dicen Señor, Señor, pero algunos van a estar enfrentados con el Señor en el día de juicio. Señor, Señor, mira, yo pasé 15 años, 3 años, 15 años, 20 años en IBCC. Y el Señor va a decir que yo nunca te conocí. No, yo nunca te conocí. Y van a decir que no, pero Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y tu nombre hicimos muchos milagros. Pues eso no va a pasar aquí en IBCC, pero si alguien, es que básicamente están diciendo, no era espiritual, no asistí a la iglesia, yo no hice cosas como para tu nombre. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practiquen la iniquidad. A la luz de esta, la palabra prestar atención es un llamado de anclarse en la verdad de Cristo. Es decir, deja de flotarse por allí como un vago espiritual y despertarse volviendo a Cristo una vez para siempre. Tu asistencia casual en la iglesia y tu servicio a medias no te va a salvar, solamente te va a condenar. ¿En qué tenemos que estar anclado? ¿En qué tenemos que estar fijado, comprometido, para que no vayamos a la deriva? Y dice el pasaje, lo que hemos oído. ¿Pero qué es eso? Eso refiere a todo lo que estaba dicho en capítulo 1. En particular, como está hablando de la superioridad de Jesús sobre todos los ángeles, mira cómo describe Jesús en capítulo 1.
En capítulo 1, mira cómo describe Jesús. Este es el Dios que tenemos que adorar. Este es el Señor que tenemos que seguir y renunciar nuestras vidas para seguir. Él es heredero de todas las cosas. Versículo, más que todo en versículo 1 a 3, o 2 a 3. Él es heredero de todas las cosas. Eso significa que Él es preeminente, por medio de quien hizo también el universo. Él es omnipotente. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es Dios lleno de gloria y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el sustentador de todo el universo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, Él es nuestra salvación. Él es nuestro purificador. Él es digno de toda la adoración, versículo 6, que todos los ángeles tienen que adorarlo. Su trono, porque Él es Dios, es por siglos de los siglos. Él es eterno. Y cetro de equidad es el cetro de su reino. Él es justo. Ha amado la justicia y ha aborrecido la iniquidad. Él es santo, justo, impecable, perfecto. En el principio puso los cimientos de la tierra y los cielos son obra de sus manos. Él es el creador, Él es el diseñador de todo el universo. Versículo 11, ellos perecerán, hablando del cielo y la tierra, ellos perecerán, pero tú, Jesús, permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como vestidura serán mudados, pero tú, Jesús, eres el mismo, inmutable, y tus años no tendrán fin. Él es eterno. Él va a sentarse a la diestra de Dios hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Él es soberano sobre absolutamente todo. Eso es lo que acaba de decir en capítulo 1. Cristo es superior porque es eterno, es omnipotente, es justo, es perfecto, es impecable, es creador, es diseñador, es eterno, es soberano sobre absolutamente todo, es purificador, sustentador, es todo. Esto es el Cristo que servimos. Esto es el Cristo que nosotros tenemos la oportunidad de amar y seguir. Qué bonito, qué digno de alabanza y adoración. ¿Cómo podemos abandonar todo eso o rechazar o ignorar todo eso por las bobadas y tonterías de este mundo? No tiene nada de sentido. ¿Y cómo podemos quedarnos de brazos cruzados, flotando ahí en el mar de espiritual vacía y no estar movido a la devoción completa? Vuelve a Cristo. Ve a Cristo porque es digno de la adoración. Él es el único que es. ¿Cómo es que ustedes pueden sentar aquí, algunos, no todos, sentarse aquí semana tras semana, apáticos, no respondiendo a este mensaje? Están jugando con sus almas. Pero realmente yo sé cómo pueden hacer eso. Yo sé, porque la Biblia me dice. Y realmente la respuesta es sencilla. Es porque ustedes ven cosas como más gloriosas que Cristo. Es que tú ves algo en este mundo como más gloriosa que Cristo. Porque Satanás ha cegado tus ojos para que ustedes no puedan ver la gloria de Cristo. Eso es 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, 3 a 6. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, eso es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean ¿qué? ¿Para qué es lo que no vean? El resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Un incrédulo no ve a Cristo como glorioso. Pues yo no tengo problema con Cristo, yo no tengo problema con sus enseñanzas. Es que la verdad yo veo mi carrera como futbolista como más bonito que Cristo. Y yo veo mi carrera exitoso y la plata y las relaciones y mi placer como más bonita que Cristo. No tienes que decir, yo no creo que Cristo es feo, yo creo que Cristo es feo. La única cosa que tienes que decir es que yo creo que alguna otra cosa es más bonito. Más bonito, más agradable, más digno de perseguir.
Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Ese es versículo 6. Es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios tiene que quitar el velo. Uy, no, Dios, por favor, quita el velo para los ciegos aquí puedan ver y creer en ti. Ayúdale, Señor, ver que tú eres más glorioso que cualquier otra cosa en ese mundo. Por tanto, si Cristo está mejor en todos los aspectos y todos los sentidos a cualquier otro sistema, en este caso el sistema del Antiguo Testamento y judío, pero si mejor que cualquier otro sistema en el mundo, no es solamente necio volver o quedar allí igual, es peligroso. Es peligroso. Entonces, tenemos que despertar por el carácter de Cristo. Él es digno de adorar. Pero también tenemos que despertarse por la certeza del juicio. Mire lo que dice en versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recuerda que el punto del capítulo 1 es que Jesús es mejor que los ángeles. Jesús es mejor que los ángeles porque tiene un mejor nombre que ellos, una mejor herencia que ellos, un mejor futuro que ellos y una mejor naturaleza que ellos. Él es Dios. Y aquí Él comienza a hablar de ángeles porque la Biblia enseña que cuando el antiguo pacto, es decir, la ley de Sinaí fue entregado por medio de los ángeles. Quizás ustedes no sabían eso. Salmo 68, 27. Los carros de Dios son millares de millares, está hablando de ángeles. El Señor está entre ellos en santidad, como en el Sinaí. Cuando Dios estaba en el monte de Sinaí entregando la ley, estaba acompañado con millares de ángeles. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, que la ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Entonces quizás ustedes no sabían eso, pues solo para probar, si ustedes no estoy inventando cosas, la Biblia enseña que la ley de Sinaí fue entregado por ángeles. Obviamente Dios, por medio de los ángeles, entregó la ley. Y dice, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. La palabra transgresión significa que alguien está haciendo algo que el Señor prohíbe. No forniques, yo fornico, transgresión, porque yo rompí la ley. La palabra desobediencia, eso es como un pecado de comisión. Hay dos tipos de pecado, pecados de comisión y pecados de omisión. Cometer un pecado, a veces la gente dice, no, es que yo soy buena persona, yo no he matado, no he robado, no he hecho nada así. Bueno, tú no has cometido transgresiones, porque la Biblia dice que no cometes adulterio, no mates, no robes. Entonces, si tú no has hecho esto, no has cometido transgresiones, aunque eso es falso también, porque si has mentido y has hecho cosas así, todavía has transgresado. Pero lo que no entienden cuando una persona hace ese argumento, que yo soy bueno porque yo no he hecho tal cosa mala, no he transgresado, lo que están olvidando es que también hay pecados de omisión. Porque pecados de omisión es un pecado que yo cometo solamente por no alcanzar el nivel que Dios ha dado. Es decir, yo no tengo que hacer nada de transgresión y solamente por hacer nada estoy cometiendo pecados de omisión. Porque cuando la Biblia dice, tú tienes que amar a tu esposo o esposa como Cristo amó la iglesia. La pregunta entonces es, pues yo nunca he golpeado a mi esposa. Bueno, no transgresión. Pero tú has amado a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Es que así no. Entonces estás pecando. Solamente por no alcanzar la gloria de Dios. Eso es Romanos 3:23. Todos hemos pecado y no hemos alcanzado. Solamente por no ser perfecto estás pecando constantemente. Tú siempre
crías tus niños como el Señor requiere, entonces constantemente estás pecando porque no estás alcanzando el nivel. ¿Amas el Señor como debes amarlo? Así es el estándar, perfectamente. ¿Amas al Señor así? Entonces estás pecando. ¿Cómo así? Porque tú no has alcanzado el nivel que el Señor exige. Así que tú estás pecando por un pecado de omisión, que no estás alcanzando el nivel. Entonces lo que está diciendo aquí, toda transgresión y desobediencia, pecados de comisión, pecados de desobediencia, de omisión, recibió una justa retribución. Y escucha algunos ejemplos. Yo podría dar muchos, pero yo solo voy a dar 2 o 3 ejemplos de cómo fue tratado el pecado en el Antiguo Testamento. Levítico 20, versículo 9. Levítico 20, versículo 9 a 13. Porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Él dice, si la ley que fue entregado por ángeles, estamos hablando del Antiguo Testamento, realmente este es un argumento del menor hacia el mayor. Es decir, él escoge algo menos grave o menos importante para probar su punto, diciendo, si aplica aquí en esta cosa menor, ¿cómo imaginas que aplica en algo muchísimo más importante y mayor? Eso es lo que está haciendo acá. Pero mira, escucha Levítico 20, 9 a 13. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Pues yo creo que no tengo ningún niño, yo tengo 5 niños, pero yo creo que si estamos viviendo en el tiempo del antiguo pacto, pues un niño responde así fuerte y grosero con su papá, mátalo. Niños, pilas. Pero gracias a Dios no es así hoy. Pero eso fue lo que dijo. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Bueno, ¿cometes adulterio? Mátalo de una vez. Eso fue la gravedad. Versículo 13. Si alguien se acuesta con varón como los que se acuesten con mujer, los dos han cometido abominación, homosexualidad, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Levítico 24, 16. El que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Entonces, si estás ahí hablando de cosas falsas, voy a aprovechar. Una cosa que yo creo que es tomar el nombre del Señor en vano es la frase que constantemente escucho en Dios mío. Dios mío, yo creo que es pecaminoso. Porque estás usando el nombre de Dios en una manera ligera y casual, como ni si no fuera Dios. Uy, Dios mío, ¿estoy haciendo eso? Otra vez. Yo literalmente he tenido esa conversación. Cuando tú dices Dios mío, estás tomando en vano el nombre de uy, Dios mío, ¿verdad? Entonces, blasfemando al Señor es decir cosas del Señor que son falsos. Es decir, es usar el nombre de Dios como una manera ligera. ¿Y qué dice? El que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Una falsa profeta. Uy, ¿cuántos de ustedes en tus iglesias anteriores, si mataron cada falso profeta? Y falso profeta es alguien que ha dicho una profecía que no cumple. Una profecía. Hoy en día las iglesias que profetizan entre comillas, ellos dicen que no, pues yo profetizo tal cosa. Pues hay tantas personas aquí, mujeres, no me profetizaron que iba a ser una pastora. Y después llegan aquí y descubren que la Biblia dice que no hay pastoras. Entonces, pues toqui. Esa profecía fue falsa. Hay que matar a esa persona. Obviamente hoy no, pero eso fue la ley en ese entonces. Matar una persona que dijo una cosa que no cumplió. Una cosa que no cumplió. Entonces, lo que está diciendo, si la ley del Antiguo Testamento, que era sumamente inferior,
tenía muchas consecuencias tan graves, inclusive la muerte cuando fue ignorado. ¿Cómo ustedes creen que va a ser si ignoran el pacto mejor, superior, si rechazan y ignoran y dejan que pasar ahí el sacrificio, sacerdote, mediador superior, quien es Cristo Jesús? Es lo que está diciendo acá. El Antiguo Testamento tenía consecuencias gravísimas solamente por no cumplir. Y si ustedes tenemos este Cristo que es superior en absolutamente todo, ¿ustedes qué piensan que va a pasar si rechazas a Él? ¿Qué piensas que va a pasar? En breve, ¿cómo ustedes van a escapar un juicio demasiado más severo que un judío desobediente del Antiguo Testamento si rechazan el evangelio de salvación? Y obviamente la pregunta es retórica y la respuesta implícita es: no lo harás y te será mucho peor. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 1. 2 Tesalonicenses 1, versículos 7 a 9. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, está hablando de la segunda venida, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Eso siempre me ha impactado, que no obedecen el evangelio. Como el evangelio son noticias buenas de Cristo. ¿Cómo es que uno puede desobedecer la noticia? Es porque el evangelio tiene un mandato ahí conectado: arrepiéntete y cree. Y si usted no hace nada y cada domingo estás aquí escuchando el evangelio y solamente no respondes, están desobedeciendo el evangelio. Están desobedeciendo el evangelio. Dando castigo a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si ustedes piensan que su actividad casual en la iglesia engañará a Dios, despierta. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos dar cuenta. Hebreos 4:13. Pues ustedes no están engañando a nadie. El Señor ya sabe. Nada es oculto. Y vas a sufrir por eso. Por eso IBCC es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el infierno no es lo mismo para todos. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. El infierno no es lo mismo de gravedad para cada persona. Claro, una tormenta eterna no es agradable para ninguno. Pero el castigo en el infierno es peor para algunos. ¿Dónde sacamos eso? Mateo 11, 20. Mateo 11, 20 a 24. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Seguimos. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Hasta el Hades descenderás? ¿O hasta el Hades descenderás? Porque si los milagros que hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Piensa en eso. La cantidad y la severidad del juicio que alguien recibe en el infierno está conectado directamente a su exposición o acceso a la revelación divina, la verdad del evangelio y de Dios. Significa que si hay una persona, un indígena en una tribu en las Amazonas que nunca ha escuchado de Cristo, si él muere va a ir al infierno, porque no puso su fe en él, no se arrepintió y no, la única salvación que es Cristo Jesús, él no puso su fe en él.
Entonces esa indígena en la tribu va a ir al infierno. Pero una persona que vive en Cali y tiene acceso a la verdad, a IBCC o la Biblia que prediquemos, mejor dicho, o alguien será peor. Porque no estaban en la selva, no estaban en una tribu. Ellos solamente tenían que despertarse, coger el mío o montar su moto y manejar máximo 40 minutos para ir a la iglesia. Un domingo 20. Yo vivo en el otro extremo de la ciudad y un domingo hay 20 minutos. Si tú tienes acceso y tú no vas, tu condenación será peor. Una persona que vive aquí en Las Pilas, esas personas que están aquí afuera de la iglesia solamente para entrenar a sus hijos en la natación, tienen la verdad del evangelio. Despiértense. Y solamente tienen que venir acá y aprender y ser salvos. Hay gente que vive en esos apartamentos y la verdad del evangelio está predicado acá y duermen, literalmente a veces. Su condenación va a ser peor, porque la salvación y la doctrina son metros de distancia. Y ellos lo ignoran, lo dejan escapar. Alguien que asiste IBCC semanalmente va a recibir mayor condenación que alguien que asiste a una iglesia falsa, porque su rechazo es más completo. Porque una persona en una iglesia falsa ni siquiera sabe que está engañado. Sí, van a ir al infierno, pero una persona que asiste IBCC no hay ninguna excusa. Están escuchando constantemente la palabra. En este momento están escuchando la buena noticia que puede arrepentirse y creer en el Señor. Y ellos dicen que no, pues qué pesado. ¿Y sabes qué? Un niño que tiene padres cristianos, los hijos de los pastores. Yo les cuento a mis niños todo el tiempo: arrepiéntense, porque ustedes no solo escuchan la palabra semanalmente, ustedes escuchan la verdad diariamente. Y si ustedes escuchan la verdad todo el tiempo de sus padres cristianos y rechazan, peor es tu condenación. Qué grande es tal rechazo, ¿no? Ustedes quizás están en este momento pensando: pues entonces no vuelvo a IBCC, porque eso significa que cada semana estoy acumulando más ira. Pues quizás es mejor que no acompaño a mis padres, mi cónyuge, mi vecino. Pero considera esta necedad que están diciendo. Al hecho que tú sabes que puedes venir semanalmente y ser salvo, y si tú sigues escogiendo rechazar esta oportunidad de la sana doctrina, ya estás acumulando más ira. Pailas, ya sabes de IBCC está aquí, ya sabes que la verdad está predicada, ya sabes que la oportunidad es estar acá y escuchar. Entonces, si ustedes dicen que no, pues no, yo quiero ir a la otra iglesia porque la música es mejor, aunque sí predican como falsedades, pero es que ya estás acumulando más ira. Yo no estoy diciendo que IBCC es la única iglesia que predique la verdad. Eso no es verdad. Ustedes ya saben, la solución no es huir de una ira más severa. La idea es huir a Cristo para que evites y escapes de la ira en absoluto. Porque el evangelio está siendo predicado, no tienes que sufrir ninguna ira. Entonces la idea de que entonces, porque ¿qué es el punto de asistir a IBCC? Entonces si estoy acumulando ira, el punto es: despiértate, arrepiéntete y evita toda la ira. Algunos de ustedes han dicho: antes de IBCC nunca había asistido a una iglesia de sana doctrina en mi vida. Eso es buena noticia para el creyente en IBCC. Pero si tú quieres estar acá como un espectador no comprometido, este lugar es bastante peligroso para ti. Bastante peligroso, porque tu castigo va a ser más severo. Entonces, despiértense y pongan tu fe en Cristo. No solamente porque Cristo es digno, sino porque la certeza del juicio, y también al final por la certeza del mensaje. Dice: la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor. ¿Cómo podemos saber que este mensaje de salvación que estoy predicando es verdadera, que realmente nos va a salvar? Y él comienza a darnos algunas características de esta salvación. Primero, fue proclamado
por el Salvador mismo, por Dios mismo. El enfoque principal del ministerio de Jesús no fue sanación, no fue milagros, sino predicación. Marcos 1, 36 y 38. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Él estaba haciendo un montón de milagros en Marcos 1. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. ¿Para qué? Para más milagros. Y mire lo que Jesús les respondió. Eso es si alguien dice que es siempre la voluntad que Dios sana a todo y hace milagros, mira qué hace Jesús acá. Escucha bien, porque ellos están diciendo: todo el mundo te busca para hacer más milagros, para sanar más. ¿Y qué dice Cristo? Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Cristo vino no para hacer milagros, Él vino para predicar el evangelio de sí mismo. Y hay muchas iglesias que hacen igual. Ellos piensan que el propósito es hacer milagros, el propósito es hacer cosas milagrosas. El propósito es el mismo evangelio que predicó Cristo Jesús. Es el propósito de la iglesia hoy en día, de predicar el evangelio de la salvación a su pueblo. El mensaje de la ley fue poderoso, pero fue dado por un mediador, ángeles. El mensaje de salvación fue dado por Dios mismo en Jesucristo. Más tarde este mensaje fue pasado a ellos por ellos que escucharon directamente el mensaje, que nos fue confirmado por los que la oyeron. Es decir, ninguno de nosotros recibimos el evangelio de la boca de Jesús. Todos de nosotros estamos recibiendo el mensaje por una persona que ya oyó. En ese entonces fueron los apóstoles. Y este mensaje no fue solamente cualquier otro mensaje. Esto fue la única mensaje de salvación. Entonces, en medio de tantas religiones falsas y tantas cosas que estaban siendo predicadas en ese entonces, ¿cómo es si Pablo llega a tu pueblo y dice: yo tengo un mensaje de Dios? ¿Cómo es que sabían que Pablo realmente era de Dios? Este pasaje nos dice: Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. El Señor siempre confirmó el mensaje de los apóstoles por señales, prodigios y milagros. Pues yo no puedo entrar en tanto detalle, pero si ustedes revisen todas las escrituras, todos los milagros, todos los señales y prodigios, pues a veces un carismático dice que mire, tú no puedes leer ninguna parte de tu Biblia sin ver milagros. Pero mira, pensamos en la historia de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento estima que es como 6,000 años. Todo el Nuevo Testamento es como 100 años. En ese entonces, de toda la Biblia, realmente había muy pocos milagros en términos de cantidad por el tiempo. En el tiempo de Moisés, y la entrada de la formación de naciones, entonces Josué también. En el tiempo de los profetas, Elías, Eliseo, y en el tiempo de todos los profetas, nada. Pues claro, Eliseo y todo eso fue justo antes. Él estaba declarando: mira, aquí es la ley y todo. Entonces Moisés, aquí ¿cómo es que voy a sacar el pueblo de Egipto? ¿Cómo me van a creer? Aquí voy a darte milagros. Y lo mismo con Josué, para mostrar que la unción había pasado de Moisés a Josué. Y después Eliseo y Elías. Y después Jesús. Y después los apóstoles. Y después nada. Entonces, cada vez que había milagros era porque había una transición y tenía que confirmar la validez del mensajero. Y eso es lo que pasa aquí con los apóstoles. Realmente habían pocos milagros en la Biblia en términos de porcentaje de qué estaba pasando. Jesús mismo dice: los milagros que yo hice solamente eran para probar que yo era Dios. Mateo 9, 5 a 6. Cuando él está
el paralítico está bajado por el techo y él dice, tus pecados yo perdono. Y ¿cómo así? Que solo Dios puede perdonar pecados. Y él dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, yo tengo el poder de perdonar, pero si tú no crees eso, bueno, tranquilo, yo te voy a mostrar que soy Dios. Levántate y ve a tu casa. Y el hombre levanta, entonces ¿qué? Ese hombre realmente es de Dios. Juan 10, 37 a 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me creen, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. En esa declaración está diciendo que mira, yo sé que mis palabras son duras. Si usted no cree en mis palabras, bueno, voy a probar que soy Dios por mis obras. Entonces, si es difícil creer las palabras, ve las obras milagrosas que hago, que confirme que soy de Dios y que soy Dios. En la misma manera, los ministerios de los apóstoles eran validados por señales y prodigios en los años principios o tempranos de sus ministerios. 2 Corintios 12:12. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medios de señales, prodigios y milagros. Está diciendo, si tú querías saber si un apóstol fue genuino en ese entonces, claro, Pedro llega a un pueblo. ¿Cómo sabemos si Pedro es de Dios o no? Dice que sí, pero también ese otro tipo la semana antes dijo que también era de Dios. Y Pedro dice, yo te voy a mostrar cómo soy de Dios. Y lo sano. Pues el otro tipo no podía hacer eso. Así que el otro quizás no fue de Dios. Pero Pedro obviamente es. Y cuando no había una Biblia completa, eso fue necesario, porque aparte de las escrituras, que es un estándar absoluta, no había manera de saber si una persona fue legítima o no. Pero ahora no necesitamos milagros ni señales para validar un mensajero, porque tenemos la palabra de Dios. Si tú quieres saber si un predicador es fiel o legítima, ve qué bíblico es. ¿Cómo sigue esta? Y si no es bíblico, no debo escuchar. Y si es así, no necesito milagros, porque los milagros existen para confirmar un mensajero. Y los dones, yo creo, que acompañan lo que está diciendo de los milagros. El mensaje es que Cristo había regalado dones milagrosos a estos hombres para confirmar su mensaje, para que podrían saber, esto es de Dios y tenemos que creer. Esa es la salvación. Porque la Biblia no fue completo en ese momento. En conclusión, si ustedes están acá y ustedes son creyentes verdaderos, no descuides a Cristo. No vuelven al mundo, aun si el costo es alto y hay tentación de volver, porque es difícil la vida cristiana. No vale la pena. Aférranse a Cristo, quien es superior a todo lo demás. Aférrate a Cristo, porque Él es superior a todo lo demás. Pero si ustedes están en los otros dos grupos, los incrédulos que son contentos escuchar, asistir, pero nunca quieren realmente comprometerte a Cristo, despiértense. Despiértense. Deja de ir a la deriva. Pon tu fe en Cristo Jesús, porque Él es digno. Porque el juicio va a ser severo si dejas pasar la oportunidad. Y porque su mensaje era cierto y validado. Pero sabes que para terminar, yo quiero leer un par de otros pasajes de Hebreos que también llevan advertencia. Porque yo dije, no, es que la verdad la Biblia dice lo mejor que yo. Pero estamos en Hebreos, y si quieres acompañarme, está bien. Capítulo 3, versículos 12 a 13. Esos somos como exhortaciones finales. Capítulo 3, 12 a 13.
Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, por la cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. No endurezcan sus corazones. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, no hicieron nada, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Capítulo 10 que acaba de leer antes. Porque si, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad que están recibiendo en este momento, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios, que son ustedes si no actúan en lo que estoy diciendo. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo? Suena igual que ese pasaje, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Eso es lo que están haciendo, al no hacer nada, a jugar la iglesia. Están pisoteando el Hijo de Dios. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue sacrificado. Y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y finalmente en capítulo 12, versículo 25 y 31. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartemos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Versículo 31, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Uy, Señor, que nadie aquí experimente tu fuego consumidor y que nadie caiga en las manos del Dios vivo porque ellos ignoraron el mensaje de hoy. Señor, pues oremos, ¿no? Oremos. Señor, yo suplico que los que vienen cada semana y están acumulando ira para sí mismos, que puedan despertar, porque están alejándose del puerto de la salvación. Señor, salva a los que están perdidos hoy. Y para nosotros que somos salvos, ayúdanos a regocijar en el Evangelio que salva al participar en la Santa Cena hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén.